arrancaría. Economía, negocios y actualidad de marketing. Circuito Éxitos. Bueno, y quiero hablarles precisamente, vamos a hacer un cineforo con Luis Bond de la película Napoleón. Luis Bond es venezolano, es director, es profesor crítico de cine y cuando vimos esta película nos pusimos a buscar información, a mí particularmente me gustó mucho, y es que al parecer el señor Napoleón se conectaba con un hábito muy simple, que es lo que llaman el monotasking, que es la capacidad o la virtud de hacer solo una cosa a la vez. Y eso nos lo enseña un poco la película, pero quisimos que Luis estuviera acompañándonos, o mejor dicho, que estuviera con nosotros para que nos hablara de la película y de cómo eso se aprecia allí. Bienvenido, Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué chévere poder conversar contigo. Sí, Y bueno, fíjate que de estas cosas, ¿verdad? Que es precisamente interesante. Ajá. es una maravilla, porque además yo creo que no solamente Napoleón está, o sea, está enfocado en conquistar tal y Ujú, cual parte, sino ujú. que toda su vida técnicamente se basa en cuando no está en el campo de batalla, pues evidentemente está obsesionado con Josefina y de ahí nadie Ok, lo sacó, de ahí nadie lo exacto, sacó. es Fíjate que verdad. Ajá. muchos conquistadores tenían como esta idea de, o estos líderes políticos que, bueno, era una gente, no sé, multitask, ¿no? Que eran filósofos, que eran escritores, que eran lectores, que eran pintores. No, Napoleón, cuando no estaba en el campo de batalla, estaba con Josefina. O sea, ahí no había ninguna otra, como que ninguna otra función, sino que todo ese embudo, Distracción. toda esa atención No iba había, para estos dos puntos. no había Exactamente. y bueno, y lo que enseña, bueno, en cierta forma la película, a mí me gustó también por eso, que, bueno, esa determinación, para mal o para bien, para el que le guste Napoleón o no le guste, me explico, pero oye, tú tienes que enfocarte siempre en la vida, en tus cosas, en lo que quieres lograr, en lo que quieres conseguir, Luis. Bueno, precisamente este personaje termina despertando en muchísima gente una fascinación. Fíjate que Napoleón, como llevándolo de la película, bueno, seguimos en la película, pero hablando de los entretelones, Ujú, fue un personaje que obsesionó por completo a Stanley Kubrick desde toda su vida. O sea, Stanley ciertamente. Kubrick, el Ujú. gran sueño que tenía era hacer una película de Napoleón. Imagínate que para él, Napoleón iba a ser Jack Nicholson y Josephine Audrey Hepburn. Y bueno, Imagínate. Kubrick murió, no pudo cumplir su sueño, pero la cantidad de información que él recaudó alrededor de este personaje fue infinita. Estamos hablando de documentos, 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 y eso fue lo que sirvió de base para Ridley Scott y para David Scarpa, que es el guionista, Ujú. para construir parte de esta historia que nosotros estamos viendo. No, y está en cartelera aquí en Venezuela, se estrenó también aquí conjuntamente con todo el mundo. ¿Es correcto esto? ¿Allá también la estrenaron, Luis? Sí, Ok. sí, sí, Y, sí, fue un y, estreno mundial. ok. Y a mí me parece, fíjate, leyendo, rescato esto que conseguí cuando leía eficiente, productivo, sabía aprovechar sus recursos al máximo y darle la vuelta a las situaciones más complicadas y tenía una gran habilidad para lograr lo que quería y todo se conectaba con esto de enfocarse, lo que llaman el monotasking, esto de enfocarse, ¿no? Como tú dices, o en Josefina o en la lucha. Entonces, que es como la gran enseñanza para también para los empresarios, para los que trabajamos, para los profesores como tú. Es como la gran enseñanza de esta film. Claro, además también, fíjate que muchas de las campañas que él ve, que él gana, es porque se obsesiona no solamente a estudiar el terreno, sino también a Ujú. estudiar quién es el enemigo, a estudiar otras campañas de otras personas que estuvieron en ese terreno, y así es como Napoleón va ganando. De hecho, la gran pérdida que él tiene en Waterloo es precisamente porque se confía y el terreno le juega en contra. Que Pero también, él siempre ah, estaba, ajá, que también es una lección, no confiar, no confiarse, claro, porque la claro. confianza da asco. No, y Sí. particularmente ya en esta última etapa de Napoleón, él tenía todo, o sea, tenía todo para terminar exiliado, perdido, etcétera, porque bueno, ya la gente del gobierno quería salir de él, era un personaje incómodo, porque bueno, era el emperador, ¿no? Mm, Recordemos que estamos en plena Revolución Francesa, no hay rey, Napoleón es coronado emperador, que no es un rey, sino que más bien es como una gente que atiende al pueblo, etcétera. ujú, Es un ujú. cargo como bien particular y Napoleón, pues por toda esa cantidad de bulla que hacía,
toda la cantidad además de personas que murieron en cada una de las campañas en las que participó, bueno, era un peligro. Fíjate que la película termina con la cantidad de víctimas Sí, y es enorme la cantidad de sí. gente. Y ojo, no estamos hablando de mucho tiempo. O sea, todas las campañas de Napoleón, Ujú. que son grandes, 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 transcurren en un paso de técnicamente 10 años. Imagínate tú. Ahora, Luis, hablemos de la formalidad de la puesta en escena, del film, del guión, de las actuaciones, que además es lo que te apasiona. Ya hablamos de la parte, digamos, Ajá. tú sabes, del negocio, vamos a decirlo, pero ya desde el punto de vista formal, de la formalidad del cine, ¿cómo la viste? A mí me A encantó, mí creo que también. Joaquín Phoenix Ujú. está espectacular. Vanessa Kirby como Josefina está, bueno, amazing. Además Ujú. que yo la sigo a ella desde The Crown y qué Ah, sabroso sí, poder sí, sí, sí. verla, sí, luciéndose acá. Bueno, los historiadores le han dado hasta con el tobo porque no es precisa, pero realmente cuando tú estás viendo un biopic, tú no estás viendo un documental, tú estás viendo la interpretación de qué creemos que sucedió y evidentemente hay ciertas licencias que tú te puedes tomar en pro de la historia. Ujú. Creo que a pesar de que es una película de Doras y Dele, pasa rápido. Ya Ridley Scott dijo que él iba a Ujú. soltar un corte de 4 horas y pico en Apple TV, que es Ah, realmente lo que él imagínate. quería. Ok. Y yo me imagino que cuando veamos ese corte largo, pues vamos a poder disfrutarla realmente, porque no es que uno sienta que la película está tasajeada, pero tú sientes que esto fácilmente ha podido ser una miniserie de 4 capítulos, Sí. 5 capítulos de 1 hora. De acuerdo, de acuerdo. Porque fíjate que yo pensaba en Elvis, y me refiero a la Ujú. última Elvis que vimos, que la manera de poder, Maravillosa. ajá, muy buena, de poder bypassear ese montón de años, era contándolo de esa forma como lo contó el director. Sí, Pero claro, él no podía montarse en esa, él tenía que ser su propia puesta en escena. Me refiero a Ridley Scott. Así que, sí, yo seré de las que iré a Apple TV a ver qué más hay. Quiero ver. sí, yo también porque Ujú. además también tienes un personaje, primero es una película bélica, y en una película bélica las batallas toman tiempo, no es algo que como Elvis tú puedes resolver con un montaje de, bueno, sí, y estuvo tantos años en Las Vegas, no, aquí tú tienes que ver Ujú. cada una de las batallas, la preparación, el antes, el después, y Sí, yo creo que el, claro. el formato de Ujú. televisión va a ser óptimo para esto. Ciertamente. Entonces tú le recomiendas, está en cartelera, tú le das ya Sí. cuántas estrellas, la recomiendas, ¿qué dices? Ajá, yo sí la Ajá. recomiendo, por Ah, mí 5 de 5 porque además yo amo a Ridley Scott, o sea, ujú. además que algo que comentaba con otros colegas es, piensa cuál fue la última película épica que tuviste en pantalla con esas proporciones, o sea, caballos, gente, Bueno, etcétera. una Eh, de él, ¿no? sí, claro, o Muy sea, buena, ajá. sí, claro, Ridley Scott, estamos hablando del señor de De Gladiador, Gladiador, La caída del halcón negro, exacto, Black claro, Hawk Down, exactamente. Y sí, esos viene, son peliculones. y está montada en la 2. ¿Qué sabes de eso antes de que se me acabe este minuto, estos 30 segundos que me quedan, Luis? Está montada Bueno, ajá. está montado en Gladiador 2. No sabemos exactamente de qué va, eso sí, un proyecto que ha estado como en un hermetismo, pero sí lo Ujú. va a hacer, o sea, eso ya viene, eso ya viene. Bueno, excelente, querido. Muchísimas gracias por esta conversación y dejarle a la gente, pues bueno, que vayan a ver Napoleón, pero no solamente para que vean ese pedazo histórico de la vida de Francia y del mundo, sino también para que aprendamos de monotasking, ¿verdad? Sí, y aprendan de relaciones sanas, por favor, porque es Oye, bastante tóxica la óyeme, dinámica que tiene con óyeme con la Josefina. Josefina, ciertamente, pero no nos van a matar porque estamos haciendo mucho spoiler. Así que un beso, Luis. Un Un beso, abrazo. nos vemos, chao, Claro que chao. sí, Luis Bon es director, es profesor, es crítico de cine. Bueno, hablamos de Napoleón y el monotasking y bueno, y la posibilidad de verlo en este cineforo para el fin de semana. Hacemos pausa, ya regresamos con mucho más aquí en el Circuito de Éxitos. Una persona fallecida a causa de una enfermedad terminal dio vida a un nuevo